Hace mucho tiempo el Señor me habló directamente al corazón y has enseñado en tus sermones que el pecado es su mayor adversario. Y el Señor me dijo que no te equivocas al ver el pecado como el enemigo que separa al hombre de Dios. Sin embargo, el Señor indica que cometes un error al pensar que esa es la única amenaza. Hay otro enemigo inadvertido y astuto que no le has prestado atención. Y este enemigo está relacionado con las distracciones. Este es el tema de hoy. La enseñanza bíblica es una advertencia. Ten cuidado con las distracciones. Hoy estoy en Niterói, en la playa de San Francisco, trayendo una palabra a tu corazón. Cuando hablamos de distracciones, hay algunas cosas que deben considerarse. La primera de ellas es la enseñanza de Jesús. En Lucas capítulo 14 tenemos la información de que el Señor Jesús estaba en una casa y la palabra de Dios nos muestra que estaban reunidos a la mesa. El texto sagrado dice en Lucas 14:15, al oír estas palabras, uno de los que estaban a la mesa con Jesús le dijo: bienaventurado el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces están a la mesa hablando del reino de Dios. Este hombre mezcla el banquete con el reino y dice que es feliz quien participe. El texto de Jesús, sin embargo, respondió: cierto hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo para avisar a los invitados: vengan, porque todo ya está preparado. Pero todos ellos, uno por uno, comenzaron a presentar excusas. El primero dijo: compré un campo y necesito ir a verlo. Le pido que me disculpe. Otro dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Le pido que me disculpe. Y otro dijo: me casé y por eso no puedo ir. Lo primero que me llama la atención es la idea de banquete. El banquete no solo habla de sentarse a la mesa para recuperar fuerzas. Habla de un tiempo de fiesta, de comunión, de relación. Generalmente los invitados eran personas que el anfitrión no solo quería honrar, sino disfrutar su compañía. No se sentaba en un banquete para comer rápido y correr a otra actividad. Era una valorización de la relación. Debemos entender que Dios nos creó para relacionarnos. El Salmo 25:14 dice que la intimidad del Señor es para quienes lo temen y les dará a conocer su pacto. Cuando miramos al jardín del Edén y el diseño de la creación de Dios, vemos que Dios visitaba a la primera pareja diariamente. Me gusta bromear que ni siquiera respetó la luna de miel de la primera pareja. Él decía: quiero ser parte de su vida todos los días. O sea, Dios siempre ha querido relación. Tú y yo debemos entender que, aunque Adán peca, Dios pregunta: Adán se esconde avergonzado de Dios. La pregunta que Dios hace no es ¿qué hiciste? La pregunta de Dios es ¿dónde estás? En otras palabras, es como si Dios dijera: el problema no es tanto lo que hiciste, sino a dónde te llevó lo que hiciste lejos de mí. En otras palabras, te perdí, quiero que regreses. Así enseñamos el plan de redención solo como perdón de pecados y eliminación de la condenación eterna, pero a menudo no valoramos el rescate de la relación, la comunión y la intimidad. Debemos entender que la salvación no es solo un rescate de la condenación eterna. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, leemos en Éxodo capítulo 5, y trae un mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. La palabra es para que me adoren. El propósito de la redención es adorar. De hecho, vemos que Zacarías, el padre de Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetiza diciendo: para que, liberados de las manos de nuestros enemigos, lo adoremos en santidad y justicia cada día. El propósito de la liberación que Dios produce es llevarnos a adorar, no porque Dios lo necesite. Pablo, predicando en Atenas, dice que Dios no necesita ser servido por manos humanas. Él no necesita nuestra atención, ni nuestra adoración o comunión. Pero sabe que tú y yo nunca estaremos completos sin la comunión con su presencia. Por eso somos llamados a este lugar. Mas cuando Moisés se dirige a Faraón pidiendo que deje ir a mi pueblo para que me adore, ¿cuál es la respuesta de Faraón? Que en la tipología bíblica simboliza a Satanás. Vamos a entender que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que estaba bajo la tiranía de Faraón. Tú y yo hemos sido sacados del reino de las tinieblas
y estábamos esclavizados bajo la tiranía de Satanás. Ellos salieron por la muerte del Cordero de la Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Cuando salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, Dios dice que eran su pueblo, su propiedad entre todos los pueblos. Tú y yo como iglesia somos llamados por Pedro propiedad exclusiva de Dios. Es el paralelo de la redención. Tú y yo necesitamos entender que ante esto, Faraón, que representa a Satanás, responde que este pueblo debe estar muy ocioso para pensar en adoración. Él dice que vamos a llenarlos de trabajo para que no tengan tiempo de pensar en adoración. Él sabe que el propósito final de Dios es que tengamos comunión y relación. Y Él intenta sabotearlo con distracciones. El pecado es una manifestación deliberada de rebeldía del ser humano que se vuelve contra Dios y lo cambia por lo ilícito o lo incorrecto. Pero las distracciones son mucho más sutiles porque normalmente no entran en la definición de algo ilícito, pecaminoso o malo. Son cosas no solo listas, que muchas veces son señaladas en la palabra de Dios como una expresión de su bendición y cuidado por nosotros. Puede ser el cumplimiento de una promesa, una respuesta a una oración. Jesús menciona 3 excusas dadas. La primera dice: compré un campo, necesito verlo. Actualmente nadie consideraría como algo negativo adquirir una propiedad, ya que se percibe como una decisión positiva. La mayoría diría bendición de Dios, respuesta a oración. Pero tú y yo necesitamos entender que hay cosas que no son malas en sí mismas, pero que pueden ocupar un lugar de importancia que no les corresponde. Y cuando compiten con el lugar de Dios, lo que no es malo en sí, se convierte en algo que ocupa un lugar equivocado en nuestra vida. El otro dice: compré 5 yuntas de bueyes, en una época donde todos vivían de la tierra sin maquinaria agrícola, como sembradoras, cosechadoras. Tener 5 yuntas de bueyes significaba un gran aumento en la productividad. El aumento de la productividad conlleva más recursos, ganancias económicas y seguridad material. Nadie de nosotros lo consideraría erróneo. Diría bendición de Dios, respuesta de oración, cumplimiento de promesa. La tercera excusa de todas ellas es la que menos podemos clasificar como algo malo: me casé. El matrimonio es un concepto de Dios. No hay nada malo en el matrimonio. Lo malo es la elección que algunos hacen sobre con quién casarse. Sin embargo, cuando cosas correctas, listas, ocupan un lugar de importancia que no deberían, nos estamos perdiendo en algo que puede considerarse una distracción. Recuerdo cuando mi hijo Israel era pequeñito y le regalé un videojuego totalmente nuevo. Se puso tan emocionado que hizo una fiesta como nunca antes visto. Él celebraba, corría por la casa gritando, se tiraba al suelo y hacía como si tuviera una convulsión de alegría. Él me sostenía en la cara, decía: eres el mejor padre. Luego salía corriendo simulando la convulsión otra vez. Hizo una fiesta, pero bromeo que toda esa alegría me afectó después. ¿Por qué? Perdí a mi hijo por ese videojuego. A partir de ese momento, cuando llegaba a casa, era difícil conseguir su atención, poder jugar con él, celebrar nuestro reencuentro, porque estaba distraído y solo decía: espera papá, solo voy a pasar de fase. Recuerdo un día en que quería lanzar ese videojuego por la ventana de su habitación, que estaba en el 2º piso, y el Espíritu Santo hace años me habló: ¿recuerdas el videojuego de tu hijo? Le dije: sí, recuerdo. Él dijo: ustedes hacen lo mismo conmigo todo el tiempo, cosas que ustedes desearon, oraron y pidieron. Los bendije y ustedes se pusieron tan felices. Ahora los están robando de mí. No son cosas malas, pero no pueden volverse tan importantes como Dios, ni mucho menos más que Él. Tú y yo necesitamos reorganizar nuestra vida a la luz de las advertencias bíblicas y debemos tener cuidado con el peligro de las distracciones. Debemos tener cuidado porque, como dije, algunos se pierden y saben que lo están, otros no. Cuando la Biblia habla de María y Marta, dice que Marta estaba distraída. Es la palabra de Jesús en muchos trabajos. Algunas traducciones solo dicen ocupada, y el Señor Jesús le dice que pocas cosas son necesarias, o incluso una sola. Él dice: tu hermana eligió la buena parte y esa no se le quitará. Él dice que al final, como decía la generación de mis padres, lo que realmente importa es si tú y yo entendemos la importancia de Dios, si nos sentamos a sus pies. Incluso la disposición de Marta
de trabajar para agradar a Jesús, que era buena. Ella no podría haber superado esa disposición de estar a los pies del Señor como su hermana. Y el problema de quienes no vienen a este lugar es que normalmente quieren sacar a otros de allí. Los distraídos creen que quienes tienen enfoque están mal. Debemos asegurarnos de evitar que este tipo de situaciones ocurran tú y yo, sino saber que cuando esto nos afecta puede ser contagioso y perjudicar a otros. Mi propósito con esta palabra es traer no solo instrucción, sino un aviso a tu corazón. Si te has distraído, no estoy aquí para juzgarte, ni por tu pasado ni por tu presente. Solo quiero traerte una alerta que pueda cambiar tu futuro y tu forma de relacionarte con Dios. Que cada uno de nosotros sea cauteloso, trate el pecado como el enemigo que es, pero reconozca que no es el único peligro. Las distracciones disfrazadas de cosas buenas han robado mucho de nuestra relación con Dios, y que tú y yo no solo valoremos a Dios, sino que lo prioricemos, lo pongamos antes y por encima de cualquier otra cosa, lo mejor que sea, incluso aquellas que se consideran bendiciones. Dios prometió bendecir a los israelitas que sacó de Egipto al entrar en Canaán con prosperidad, pero dice, cuiden su corazón para que después de prosperar no se olviden del Señor su Dios, quien les ha dado bendiciones. Dios prometió bendiciones, pero estas pueden distraer su atención y hacerles perder el enfoque en lo verdaderamente importante. Y Dios dice, quiero bendecirlos, pero no quiero perderlos. Y necesito advertirles, la medida para esto no es no bendecirnos, sino siempre alegrarnos. Nuestra responsabilidad es responder a Él. Que Dios nos ayude a vivir lejos de las distracciones.